Buenos días, Solo con Sofía, un servicio público de Venevisión patrocinado por el Instituto Nacional de Hipódromos y el Banco Industrial de Venezuela. Ayer estábamos conversando con Osvaldo Vigas y llegamos al punto quizás más álgido de la pintura de Vigas y de la existencia de Vigas, que sin duda es muy divertida y muy simpática y muy interesante, además de lo anecdótica. Pero él llegó al punto en el cual para él es lo esencial de su pintura, que es en París, donde él descubre que él es un venezolano, algo más, que él es un latinoamericano. ¿Qué significa eso para tu pintura? Tú me dijiste, viendo la colección Avnet, que es una colección maravillosa, por cierto, que estuvo aquí en Venezuela, en el Museo de Arte Contemporáneo, donde había los mejores dibujos modernos, se llamaba así los tesoros del dibujo moderno. Y veo a Vigas, que yo le digo, Vigas, ¿y qué te parece la exposición? Me dicen, maravilloso, pero hay un solo dibujo, por cierto, no, dibujos latinoamericanos, solamente hay Wilfredo Lama. Es decir, es su gran angustia de la expresión del pintor venezolano, latinoamericano, del mundo. ¿Qué es lo que te sucede en París, que tú sientes eso? Bueno, al irme de Venezuela, yo hacía lo que se suele decir caballero solo en Venezuela. Había Venezuela descubierto lo que yo hacía después de haber ganado varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Artes Plásticas, y eso había producido acaloradas polémicas en torno a si eso era válido o no válido como pintura. Yo había venido trabajando en la figura humana desde los años 45 más o menos, en que esa figura humana, a la búsqueda de una mayor expresividad, se había ido deformando. Y para los años 48 había tenido el descubrimiento del arte precolombino venezolano, a través de Alirio Rama y de José María Cruzen, que me llevaron una vez al Museo de Ciencias Naturales a ver la colección Requena y la colección que había donado al museo el viejo Rama, el doctor Rama, padre del pintor Alirio Rama, que era mi amigo y sigue siendo mi gran amigo. Y ahí de pronto descubrí que esas figuras que yo estaba haciendo tenían alguna relación con las figuras precolombinas. Las cabezas de las figuras que yo estaba pintando, que parte de las influencias de Picasso, de Braque, de todas esas cosas, que son el arte moderno, por supuesto, y de Cézanne también, había llegado a un grado de deformación que estaba muy cerca de las figuras precolombinas también. Y de pronto entonces eso me apasionó tanto que yo me fui a La Guajira a buscar los indios de Sinamaica y a hacer croquis de los tatuajes de las caras para incorporar esas cosas a las figuras que yo pintaba. Y eso un poeta amigo mío, Osvaldo Trejo, los llamó las brujas. Y así ganaron esos premios y se quedaron como las brujas, y todavía se habla de las brujas de Osvaldo Vigas. Pero eso era Osvaldo Vigas el único que lo hacía. Y yo era fuertemente atacado por casi todos los medios de comunicación de la época. Se me caricaturizó muchísimo, se dijo que yo pintaba figuras protozoarias, inclusive alguien dijo que esas eran cosas que tenían mensajes marxistas ocultos, porque era la época de la dictadura de Pérez Jiménez, y eso significaba a veces poder seguir a la cárcel, que dijeran que uno podía ser marxista. Como yo no era nada, decían que los cuadros míos tenían imágenes marxistas, porque no podían explicarlas de otra forma. Decían que eso no tenía ninguna connotación venezolana ni de ningún lado, que eso eran invenciones mías que eran muy feas además. Era un feísmo que no estaba a la moda y que no tenía nada que ver con la pintura bien hecha que se hacía en Venezuela, de buena ortografía. A mí me había dejado de importar la ortografía desde ese momento. Ya no me importaba desde hacía un buen momento. Yo había ya comprendido hacía varios años que lo importante en la pintura no era solamente lo bonito y lo estético, sino lo expresivo, a fuerza a veces de sacrificar la pulcritud del cuadro, ¿comprende? Y eso disgustaba a la gente. Yo me voy de Venezuela con la sensación de un hombre solo, ¿entiende? Que además le pedían que pintara más cosas como esas a las personas a quien les gustaba. Entonces me sentía que podía ser víctima de lo que yo mismo había creado. Y de otro lado, que aquí no tenía quien me acompañara, a pesar de que había un pintor que yo quería mucho también, que estaba en una vía paralela, en una imaginería popular, diferente a lo que yo hacía, pero con una raigambre de una magia popular venezolana, como era la obra de Mario Abreu. Mario Abreu estaba haciendo caballero solo también en la época, y ahora hace todavía más caballero solo que Osvaldo Vigas. Él se ha quedado todavía más solo que yo, lamentablemente para la pintura venezolana. Entonces, como te decía, al llegar a París, yo conozco no solamente la obra, sino los artistas, ¿entiendes? Como son Rufino Tamayo, Wilfredo Lang, Roberto Mata,
y muchos otros de América Latina que hacían cosas que estaban paralelas a la pintura mía, pero que tenían el mismo sentimiento, ¿comprende? La misma motivación, les guiaban las mismas cosas, por vías distintas. Mérida, el guatemalteco, Lan, Mata, ya te he nombrado varios, ¿no? El mexicano Tamayo, bueno. Entonces de pronto tuve la sensación de que yo no estaba solo. Había mucha gente en América que ya tenía un altísimo prestigio que yo todavía no tenía, que me habían precedido en las búsquedas mías. Entonces eso fue muy importante para mí, y sobre todo saber que esa era una gente reconocida a un nivel de los grandes museos del mundo, ¿no? Y muy reconocida en París también. ¿Tú crees entonces que hay una pintura, tú crees que hay una pintura venezolana, tú crees que hay una pintura latina? ¿Cuál es, dentro de la pintura latina, cuál es el mensaje que aporta la pintura venezolana? Una pintura latinoamericana que insurge, como hay una literatura latinoamericana, que hay un pensamiento latinoamericano, que es un pensamiento mestizo, que tiene elementos de la cultura europea. No se puede vivir fuera de su tiempo, por supuesto. El arte latinoamericano más vigente tiene elementos del arte europeo, pero tiene también elementos de África y tiene también elementos de América, autóctono. Y creo que una forma arcaica es tan válida como una invención moderna. Y los pintores nuestros que aportan mensajes, o quizás según tú no lo aportan, pero que son exponentes de otras vías de expresión, que son tan ajenas a toda esta corriente, tan ajenos a un Lam, a un Tamayo, a un Mérida. ¿Son pintores latinoamericanos? ¿Son pintores de una época o no significan nada dentro del contexto? Mira, en América Latina, Sofía, hay muchos valores en competencia, en concurrencia. Sí. Hay, por ejemplo, un constructivismo latinoamericano que podría, para mí, mi pintura es constructivista, por ejemplo, es imaginativa. Yo pinto con imágenes, con una imaginación, recreo las imágenes. No es solamente figurativa, sino imaginativa. Pero está dentro de un constructivismo mi pintura. Y eso tiene una connotación autóctona latinoamericana que fue muy descubierta por un Torres García, pero que tiene sus raíces en un arte paraca, en el arte nazca, en el arte inca, etc. Hay una geometría arcaica latinoamericana y una estructura geométrica latinoamericana, una organización constructivista latinoamericana, de raigambre latinoamericana. Y hay todo un arte constructivista latinoamericano, pero hay artistas latinoamericanos que, aunque ellos tengan esas influencias en su arte, las rechazan. Y ellos prefieren, por ejemplo, que su arte tenga una connotación islámica, porque hay una estructura islámica, hay una geometría islámica. Indudablemente los latinoamericanos tenemos algo de los árabes y del Islam a través de España, pero yo creo que está más cerca de nosotros los latinos. Un poco traído por los Esa es una vía, ese constructivismo. Hay un constructivismo, sí, que llega a la abstracción pura sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de raíces. No, yo creo que no hay nada que no tenga raíz. Pero no, en todo caso yo no diría de las raíces islámicas, yo diría de raíces europeas. De raíces europeas, de raíces latinoamericanas. Sí. Hay invenciones nuevas, ¿entiendes?, que son de carácter amueblación de espacios arquitectónicos que se han puesto muy de moda en América Latina y en el mundo en un momento determinado, que tienen especialmente mucho que ver con el gran arte de la decoración moderna. Y hay otras cosas que no son de amueblación de espacios, que no intentan integrarse a arquitectura, sino que son válidas en sí y que viven independiente del medio arquitectónico en que ellas estén, ¿entiendes? Que son autónomas. Entonces, y que para mí fundamentalmente tienen una connotación mestiza latinoamericana. Yo creo que ese es el gran arte latinoamericano, como la gran novelística latinoamericana. Yo no creo que haya que pintar cuadros para justificar teorías estéticas, ni tampoco que uno tenga que estar esclavo de las teorías por las que se metió, en las que uno aceptó en principio, ¿no? Pero yo creo que un artista tiene que ser sincero con lo que... Hay artistas latinoamericanos que en Europa han descubierto un pensamiento que está más cerca de los sentimientos de ellos que lo que ellos habían hecho en Venezuela o en el Perú o en la Argentina. Y entonces ellos han derivado su creatividad hacia esas vías. Y eso tiene un interés de tipo internacional.
creo yo, más que un interés local, ¿comprende? Yo pienso que hay unas artes locales que cada día están más vigentes, que corresponden además a las necesidades de sobrevivencia de las minorías culturales y raciales y de todo tipo. Ahora, diga, el tiempo se nos está acabando y no podría realmente hablar mucho de esto porque es el tema que nos interesa a todos los creadores y a todos los que estamos metidos en esta cosa tan difícil que es el arte, de una manera o de otra. Ahora, ¿tú crees que la política influye en la creación artística? Yo creo que toda obra de arte tiene una connotación política y que a veces cuando ella dice que no la tiene es cuando más la tiene, aunque sea para negar la política. Siempre todo quehacer humano tiene una connotación política porque el hombre es un animal político. Ustedes han oído a Osvaldo Vigas, quien está exponiendo hasta el 1 de julio en la Galería de Arte Nacional. Sigo insistiendo en la necesidad de la televisión en colores, porque todas estas cosas ustedes la verían exactamente como es y podríamos, aquí tienen ustedes las obras que están, lo estoy mostrando mal, las obras que ustedes están, de Vigas, que se están exponiendo en la Galería de Arte Nacional hasta el día 1 de julio. Hemos discutido del artista, sobre, como se dice, sobre su vida, sobre su obra, sobre el interés de un pintor venezolano en la América Latina y en el mundo, pero la mejor manera de enterarse de lo que Vigas piensa es cómo Vigas pinta, y la mejor manera de enterarse cómo Vigas pinta es de verlo en la Galería de Arte Nacional hasta el 1 de julio de este año. Esto ha sido Un Solo con Sofía, un servicio público de Venevisión patrocinado por el Instituto Nacional de Hipódromos y el Banco Industrial de Venezuela.